Protagonista en este caso el diputado nacional Fernando Carvajal. Diputado, ¿cómo le va? Sergio Gutiérrez le habla. Hola Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, aquí con la expectativa de este proyecto de su presentación para realizar cambios en el Consejo de la Magistratura. Sí, esta es una discusión que creo que la sociedad y el Poder Judicial se debe hace tiempo. El Consejo que venía funcionando desde el inicio de la democracia tuvo sus problemas, esto es indudable. Luego fue modificado, bajándose la cantidad de 20 miembros a 13. El año pasado, este año, perdón, se produjo esta doble novedad. Por un lado, el Poder Ejecutivo que envió un proyecto de ley para volver de alguna manera a la composición originaria, aunque sin darle intervención a la Corte Suprema, y la Corte Suprema que sacó este fallo donde declaró la inconstitucionalidad del régimen actual y como medida de transición ordenó volver a la ley originaria. Esto la verdad es que a mí en lo personal no me convence, creo que comparto el fallo de la Corte en el sentido de que esta composición actual no tenía un adecuado equilibrio en la representación de los diferentes estamentos. Ahora, lo cierto es que el Consejo de 20 miembros tampoco funcionó, tampoco fue eficiente, y debemos decir que yo no comparto esta cuestión de que tenga que tener intervención en el Consejo de la Magistratura, ni el Poder Ejecutivo ni el Senado de la Nación. Ajá. Esto por la sencilla razón de que estos dos poderes del Estado, que por supuesto tienen que tener intervención en el proceso de designación de los jueces, ya la tienen, porque el Poder Ejecutivo es quien propone la terna y el Senado es quien le presta acuerdo. Sí. Por lo cual, darle intervención en la etapa de selección me parece que es sobreabundante. Creo que esto no lo dice la Constitución y me parece que hay que rediscutir esta composición política. Yo creo que con la representación de la Cámara de Diputados, de mayoría y minoría de la Cámara de Diputados, va a tener suficiente representación el sector de la política y esto nos va a permitir, a su vez, tener un Consejo de la Magistratura que sea más pequeño y esto va a garantizar la eficiencia. Ujú. Esto a las claras una independencia, digamos, mucho más fuerte y quizás menos político, ¿no? Sí, a ver, a mí no me preocupa, hay que entender que el proceso de designación de los jueces tiene que pasar también por la política. Yo no tengo una mirada excluyente de la política. Lo que pasa es que hay que entender cuál es el rol que tiene la política y sí, claramente me parece que tiene que estar limitado en lo que es el proceso de idoneidad, que esto es lo que hace el Consejo de la Magistratura. Pero la política va a intervenir necesariamente porque desde el momento en que hay una terna va a ser el Poder Ejecutivo y el Senado de la Nación los que tienen la última palabra sobre la base de ese piso de idoneidad que asegura el Consejo de la Magistratura. Ujú. Así que la invitación que yo estoy haciendo con este proyecto, que estoy terminando de elaborar y que voy a presentar a la Cámara seguramente los primeros días de la actividad judicial, de la actividad legislativa, tiene que ver con esto. Y te aporto otra cosa. Sí. También hay que discutir quiénes son los que integran el Consejo, porque hasta ahora hemos partido de la lógica, salvo en el caso del Poder Ejecutivo, que los representantes son integrantes del cuerpo. Y esto tampoco funciona. A ver, si yo tengo que mandar de la Cámara de Diputados o del Senado un senador o un diputado, es imposible cumplir las dos funciones. Es imposible ser legislador y ser a la vez integrante del Consejo de la Magistratura. Claro. Porque integrar el Consejo de la Magistratura es una tarea de tiempo completo. Por lo cual yo creo que lo que hay que hacer es seguir la lógica que teníamos con el representante del Poder Ejecutivo. Fíjate que cuando el representante ejecutivo manda, no va el presidente a integrar el Consejo, envía un representante. Esta misma lógica yo creo que hay que seguirla respecto a la Cámara de Diputados, respecto a los jueces, y me parece que esto también va a oxigenar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Que no sea un juez en ejercicio, sino que sea un representante de los jueces, electo por los jueces, pero que no tiene que ser necesariamente un juez en ejercicio. Interesante, ¿no?
Quedé pensando porque realmente lo que integran de allí es muy difícil, digamos, tiempo compartido, ¿no? Ser diputado, senador, ejecutivo, algo tan sensible para la sociedad de analizar los actos de justicia, ¿no, diputado? Es material, yo lo que te digo es que es materialmente imposible. Sí, Los únicos que están a tiempo completo en realidad en el Consejo de la Magistratura son los representantes de los jueces. ¿Por qué? Porque tienen la opción de de estar, pedir licencia en su cargo. claro, de Pero estar. ¿esto qué genera? Produce vacancias en los juzgados, en lugares que no se pueden concursar, porque obviamente son cargos que siguen teniendo un juez titular, entonces hay que recurrir a los subrogantes, y todo esto termina desnaturalizando mucho el funcionamiento también del Poder Judicial. Y por último, yo también estoy proponiendo buscar algún mecanismo de participación del ciudadano. Nosotros en todo el país estamos avanzando muy fuertemente con lo que es la ley de juicio por jurados. Seguramente en el orden federal vamos a estar planteando también esta discusión, pero esta participación ciudadana no tiene que agotarse o no debe agotarse solamente en lo que es la ley de juicio por jurados. Yo creo que también es posible pensar en algún mecanismo de integración de ciudadanos comunes. Tenemos que ver el modo de elegirlo para que no caigamos en esto, en la trampa de la partidización, pero me parece que pensar en incorporar ciudadanos que puedan sumarse al Consejo de la Magistratura y refrescar el funcionamiento también es un elemento que tenemos que pensarlo y ver el modo de instrumentarlo, que sea ágil, que sea eficiente, pero que oxigene el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Esto hay algunas experiencias en el país. El caso del Consejo de la Magistratura del Chubut tiene previsto la participación de ciudadanos, y me parece que si queremos dotarle de mayor contenido a nuestras instituciones, tenemos que tener un poco de audacia y en el marco de la Constitución ver de qué maneras empezamos a mejorar los mecanismos de participación ciudadana directa en estas decisiones tan trascendentes para el conjunto de la sociedad. Exactamente, es bueno escucharlo con esta iniciativa para que realmente la justicia sea más efectiva, más cercana. Y hablando de justicia y más de cercana, ¿cómo está la situación allí en su provincia, diputado, en la provincia de Formosa, casualmente en materia de institucionalidad, de derechos, libertad de expresión, etcétera, ¿no? Y muy mal. En lo que hace al funcionamiento institucional, la verdad es que estamos en una situación de muy baja calidad institucional. Acá tenemos el doble problema de lo que es la reelección indefinida del gobernador, conforme de público conocimiento, va por su quinto mandato, y esto sin ninguna duda ha producido un fuerte deterioro en la calidad institucional. En el caso del Poder Judicial, yo he dicho y lo vengo denunciando de que aquí en Formosa no hay propiamente un Poder Judicial en sentido constitucional, porque hay jueces, fundamentalmente el Superior Tribunal, que ha dicho de que ellos no van a cumplir con la tarea que la Constitución le da a los jueces, que es hacer el control de constitucionalidad, y esto quiere decir controlar al poder. Por el contrario, han dicho de que todo lo que haga el Poder Ejecutivo ellos lo van a convalidar. Esto lo han dicho en un fallo judicial, y en consecuencia han dejado a los ciudadanos en un virtual estado de indefensión. Así que existe un Poder Judicial que se encarga cuando hay que ejecutar un pagaré, hacer un divorcio o algún juicio laboral pequeño. Para eso sí hay un sistema de justicia, pero lo cierto es que para cumplir el rol institucional no tenemos un Poder Judicial que esté funcionando. Nosotros hemos planteado distintas reformas, pero lamentablemente hay un gobierno que está sordo a todo esto, y hemos caído en una situación de muy mala calidad institucional que está en todos los ámbitos de la vida pública, ¿no? Exactamente, parece, digamos, en un mundo inexistente allí del gobierno, en parte del gobierno de la provincia de Formosa. Diputado, ha sido usted muy amable, estamos a su entera disposición. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y por la posibilidad de generar un debate diferente sobre estos temas que interesan al conjunto de la sociedad. Exactamente, deseándole un muy buen año y un abrazo para todos.
Gracias, igual. Gracias. Diputado nacional Gustavo Carvajal, protagonista aquí en Edición Calificada, presentando en forma exclusiva allí la propuesta de la reducción o modificación, del Consejo de la Magistratura, anticipo de Edición Calificada. Aquí nosotros marcamos la pausa y más protagonistas.